espero que se encuentren bien. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Si estás viendo el video y no te has suscrito, te animo a que te suscribas. Estoy segura que en nuestro canal encontrarás temas de tu interés. No olvides regalarme un like. Pocas órdenes militares han sido capaces de generar el halo de misterio que envuelve a la Orden del Temple. Muchas de sus historias y leyendas han conseguido llegar hasta nuestros días. Es apasionante, aunque también desconocida, y es que en realidad no hacen falta los mitos y misterios. La propia historia, la de verdad de los templarios, ya es lo suficientemente cautivadora para merecer cierta lunática atención. Estoy segura que para la mayoría, si escucha hablar de los caballeros templarios, lo primero que les viene a la mente es un caballero en su caballo, lanza en ristre y su bandera con la cruz de color rojo. Pero los caballeros templarios eran monjes guerreros, parte de una orden religiosa con una jerarquía inspirada en la teología, una declaración de principios y un código ético. Pero también estaban dedicados a la guerra santa y armados hasta los dientes. Pero además fueron la institución financiera más importante de esa época. Y ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Y sin más, comencemos. Los templarios se dedicaban a la defensa de los peregrinos cristianos que habían ido a Jerusalén, que había sido conquistada en la primera cruzada, y poco después los peregrinos empezaron a llegar tras recorrer miles de kilómetros en su travesía a través de Europa. Si eras uno de esos peregrinos, tenías un problema. De alguna manera debías tener lo suficiente para pagar meses de comida, transporte y techo, pero no querías llevar contigo grandes cantidades de dinero, pues te convertirías en blanco perfecto para los ladrones. Afortunadamente, los templarios te podían cubrir la espalda. Los templarios ganaron fama de disciplina y seriedad, por lo que las personas confiaban en ellos. Para el siglo XII, ya los templarios se habían convertido en una institución banquera que se dice por los estudiosos del tema que fue la primera después de Roma. Fueron los precursores de la contabilidad moderna y los libros de cuentas. Y ahora te cuento cómo hacían estas operaciones. Como banqueros, las personas comenzaron a utilizar las comunidades y conventos templarios para salvaguardar su dinero, sus joyas y documentos importantes. Los templarios poseían sus propias reservas de dinero en efectivo y lo utilizaban para hacer préstamos, cobrando intereses que eran más bajos que los de los prestamistas judíos. También fueron precursores de la creación de las actuales cuentas corrientes. Crearon una especie de cuentas que permitía a la gente depositar dinero regularmente y acordaban con los templarios el pago de parte del titular de una suma fija a quien quiera que nombrara el titular previa presentación del documento que emitían los templarios. También las personas podían hacer depósitos de dinero. Podían depositar el dinero en un convento de un lugar y retirarlo en otra dependencia de otro sitio, previa presentación de la carta de la orden. Es decir, podían depositar el dinero en un lugar y sacarlo en otro sitio, en otro pueblo, en otro convento. Los pagarés tenían la confianza de reyes y nobles, con los cuales mantenían su tesorería.
de forma tal que los reyes que partían a las cruzadas en Tierra Santa adelantaban grandes sumas de dinero a los templarios para el pago a sus ejércitos y para las provisiones, y luego este dinero era retirado en Tierra Santa. Prestamistas prestaban dinero a reyes y gobernantes de la era medieval, convirtiéndose en un elemento importante de la economía medieval. La BBC de Inglaterra menciona en uno de sus artículos referente a los templarios que el rey Enrique III de Inglaterra adquirió en los años 1200 la isla de Olerón. En esta transacción los templarios actuaron como intermediarios en el negocio y Enrique III le pagaría 100 libras esterlinas al año durante 5 años al Temple en Londres. También dicha publicación dice que las joyas de la corona de Inglaterra, que actualmente se encuentran en la Torre de Londres, en esa época estuvieron en el Temple como garantía de un préstamo. En ese caso, los templarios jugaron el rol de prestamistas, aunque al más alto nivel. Para entender esto, debemos tener en cuenta que la orden estaba formada por muy disímiles miembros. Existían los sacerdotes, los artesanos, los peones, los sirvientes e incluso algunas mujeres, miembros de conventos afiliados. La orden se desarrolla en plena Edad Media, donde el monopolio de los conocimientos lo poseía la Iglesia, en especial los monjes en los conventos. Por tanto, y teniendo en cuenta que esta orden poseía un gran número de ellos, no nos debe extrañar el desarrollo de la misma, ya que disponía de una gran parte de los conocimientos de la época que contribuyeron sin duda a convertir la orden en la primera multinacional internacional de la historia. Para mantener un flujo constante de dinero, la orden tenía que tener garantías de que el capital no fuera usurpado o robado en sus desplazamientos. Con este fin, estableció en Francia una serie de redes de encomiendas repartidas prácticamente por toda la geografía francesa y que no distaban más de un día de viaje unas de otras. Así se aseguraban de que los comerciantes durmieran siempre a resguardo bajo techo y garantizar la seguridad de sus caminos. La encomienda no era más que un bien inmueble localizado en determinado lugar y que se formaba gracias a donaciones y compras posteriores. Así, a partir de un molino, por ejemplo, los templarios compraban un bosque aledaño, luego unas tierras de labor, después los derechos sobre un pueblo, etc. Y con ello formaban una encomienda a manera de un feudo clásico. Otro de los aspectos que favoreció el crecimiento económico de los templarios fue su flota. Según fue aumentando su poder adquisitivo, el Temple adquirió una serie de barcos con los que poder hacer viajes de Europa a Tierra Santa y utilizaron estos barcos en aras de comerciar el excedente de sus granjas. Así, con el paso de los años, los monjes guerreros establecieron una serie de rutas marítimas que salían de varios puertos europeos. El objetivo de estos buques era el comercio y la guerra. Los templarios controlaban las comunicaciones gracias a que, como estudiosos que eran, que ya habíamos hablado de eso, habían aprendido las claves de la navegación de los fenicios. Sin embargo, sus operaciones económicas siempre tuvieron como meta dotar a la orden de fondos suficientes como para mantener en Tierra Santa un ejército en pie de guerra constante. Ya para 1220, 100 años más tarde de su fundación oficial, la Orden de los Templarios era la organización más grande de Occidente en todos los sentidos, desde el militar hasta el económico. Poseían más de 9.000 encomiendas repartidas por toda Europa.
unos 30.000 caballeros y sargentos, más los siervos, escuderos, artesanos, campesinos y otros, más de 50 castillos y fortalezas en Europa y Oriente Próximo, y una flota propia anclada en puertos propios en el Mediterráneo, Marsella y en La Rochelle, en la costa atlántica de Francia. Pero el creciente poder de la Orden del Temple fue el principio de su final. De esto y de otros aspectos tratará nuestro próximo material. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje por la historia. Hasta nuestro próximo encuentro. No olvides regalarme un like si te gustó el video, y para los que no se han suscrito al canal, los animo a hacerlo. Chao, amantes de la historia. Nos vemos en próximos videos.